Bueno, hoy vamos a, hoy me corresponde el tema ayudando a los adolescentes a desarrollar su fe. Estamos empezando una serie de enseñanzas para finalizar el año sobre la adolescencia y nos parece. Listo. Ok. Ahí. Ajá. ¿Ya salió? Sí. Listo. Entonces, pues, entonces, antes de comenzar, me gustaría aclarar que las enseñanzas que estamos compartiendo el resto del año pues, es sobre la adolescencia y es con el propósito de aclarar y profundizar en esta etapa y cómo podemos acompañar a los adolescentes en diferentes, en lo que pues están viviendo en este momento. ¿Sí? Tal vez tal vez veamos como, o sea, también quiero aclarar que tal vez lo veamos como madres que estamos pasando, o sea, que tenemos hijos adolescentes en este momento. También lo veamos como mujeres que disipulan. Sí. Sí, es lo único como hijo. ¿Sabes? Está cerrado, pero sí se había abierto. Está cerrado. Quizás somos mujeres que disipulan en este momento, o sea, que pueden disipular a un joven, o también somos mujeres que también en un futuro pueden ser madres o mentoras de algún adolescente. Entonces, es para todas la enseñanza, es importante aprender estos temas, es sabio aprenderlo, y también porque estamos en medio de una comunidad, estamos en medio de la iglesia y en la iglesia hay niños, hay adolescentes, hay adultos mayores y nosotros, Dios nos llama a servirnos unos a otros. Entonces es fundamental que conozcamos este tema. ¿Alguna tiene abierto de pronto? No sé. No, no sirve tan cierto que pues se abrió el Zoom, cerrar el micrófono porque entonces hace retorno. Entonces, como vimos en la enseñanza anterior, el crecimiento de un niño hacia la adultez es un proceso lleno de, o sea, es un proceso que tiene varias etapas. Hay etapas intermedias, entre ellas está la adolescencia. En esta etapa, nuestros hijos comienzan a buscar independencia e identidad. Y hay cambios profundos que vienen con esta etapa, tanto emocionales y físicos. Judy nos recordaba que es importante comprender estos cambios que se dan en esta etapa para acompañarles amorosamente hacia su camino de la adultez, o sea, hacia la madurez. Es natural que como padres cristianos se quiera que Dios esté presente en cada paso de la vida del adolescente, ¿no? Y del niño y de todo. De cada etapa. De cada etapa. Porque nadie mejor que él puede guiarlos, ¿no? Entonces, desde su niñez es fundamental sembrar la palabra de Dios en sus corazones. Es fundamental que si ahorita estamos ahorita hay padres que se encuentran en la etapa con sus hijos de la niñez, es fundamental que empiecen a cultivar en su hijo la palabra de Dios.
desde pequeñitos. O sea, esto es como un proceso de cultivar hábitos piadosos, la oración, la lectura, el servicio, son hábitos que nos van a ayudar a acercarnos a Dios desde pequeñitos. Eh, Recordemos que el principio, siempre el principio de que aquello que sembramos cosechamos. Si sembramos la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos desde pequeños y ellos nos ven viviendo conforme a esta semilla va creciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz y en algún momento el niño, si le ha sido sembrado la palabra de Dios, pues muy seguramente Dios va a usar eso en algún momento de su vida, ¿no? Para que siga creciendo. ¿Alguna me ayuda a buscar segunda de Timoteo 1:5? ¿Estoy bien? Y me ayuda a buscar segunda de Timoteo 3:15-16. Oiga, ahorita bien, no. Dice 2 de Timoteo 1:5, Sí, sí, es esa. porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién está hablando ahí? De Timoteo. De Timoteo. Pablo está hablando de Timoteo. Y segunda de Timoteo 3, del 15-17. Y que desde la niñez ha sido las Sagradas Escrituras las cuales las Sagradas Escrituras las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Está 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, íntegramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que a Timoteo, muy diligentemente, su abuela y su madre, su abuela y su madre le enseñaban desde muy pequeño las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras eran útiles para enseñar, para corregir, para instruir, y él fue, o sea, como que eso que le cultivaron en su corazón le dio sabiduría más adelante para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces, y para que se diera un crecimiento en cuanto a que la palabra de Dios es para capacitarnos para buenas obras. Entonces, esto es un ejemplo de que antes que esta etapa de la adolescencia, sí es posible y sí está dentro de tus manos capacitar o instruir a tu hijo desde la niñez. Es muy sabio hacerlo en esta etapa, para que más adelante él pueda tener herramientas para las etapas que vienen de ahí en adelante, ¿no? Ahora quisiera que fuéramos pues, ¿alguien sí ve? Sí. ¿Alguien me puede leer el primero? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y Efesios 4:13-15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Okay.
quise traer quise traer este concepto porque es importante que entendamos de manera global a donde, o sea, como esas etapas que va a pasar un niño hacia la adultez y cuál es el propósito de Dios cuando se llega a la madurez, ¿no? O sea, estamos buscando una madurez espiritual, ¿no? Entonces, viendo los pasajes anteriores, se puede, pues, sacar una pequeña definición. Desde una perspectiva bíblica, la madurez espiritual es el proceso de crecimiento en la fe y en el conocimiento de Dios. Se manifiesta en una vida que refleja el fruto del Espíritu, con una comprensión más profunda de las Escrituras y una relación más cercana con Dios. Alcanzar la madurez espiritual significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, mostrando un carácter renovado y la capacidad de discernir correctamente entre lo que es correcto o incorrecto según la Biblia, según las Escrituras, ¿no? Entonces, aquí me parece muy bonito en Hebreos 5:14 que nos dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Se necesita una práctica constante para que, y se va llegando así, o sea, en esa medida a la madurez. Entonces, también quería traer dentro del proceso el material que estábamos viendo de el éxito cristiano, ¿sí? Hay un cuadro que me encantó, que a mí me gustó porque yo no lo había visto así. Y me pareció bonito también enseñárselos. Entonces, cuando una familia judía, cuando en una familia judía nacía un niño, los padres lo veían con una responsabilidad divina, como una responsabilidad divina. Enfocaban su atención y canalizaban todo su esfuerzo en enseñar al niño a vivir. En la cultura judía manifestaban las etapas por las que pasa un niño en su desarrollo hasta que alcanza la madurez. Susi, ¿puedes decirle de ahí a Gracielita que se apaga el micrófono que no me deja? A Gracielita que lo apaga. Ah, ya. Entonces, pues este es el pequeño cuadrito que expone un poquito o sea, como cada etapa desde el desarrollo del niño, desde la cultura judía, hebrea. Sí. Como vayamos un poco no sé si ahorita todavía, el Antiguo Testamento, ¿sí? Vayamos un poco al Antiguo Testamento y el autor nos presenta este cuadro que nos dice que en la edad de 0 a 2 años, al niño, digamos que a esa etapa se le llamaba Helel, y era un recién nacido, se complace a sí mismo jugando con las manos, es un lactante, un bebé que pide pan y un destetado, ¿sí? De 2 a 5 años es apegado a su madre. Empieza a aprender de memoria a la edad de 2 a 3 años. Los padres lo instruyen con pequeños pasajes aislados de la Biblia y aprende oraciones privadas y también oraciones pequeñas grupales, o sea, en grupal oración. De 5 a 10 años y se salta el taxi. De 5 a 10 años es llamado esa etapa como Elem y es firme y fuerte. Comienza las lecturas bíblicas, aprende las leyes de Dios y las graba en su mente. Recibe pequeños pergaminos por sus versículos aprendidos. Estudia el libro del Levítico para aprender las ordenanzas de Dios. Repite las oraciones en voz alta. Escucha cantar a los hombres acompañados de sus instrumentos. Oye a su padre contar y comentar sobre lo que Dios ha hecho por Israel. De 10 a 13 años es llamado Nahar
y es como juventud, es como una época donde rompen los lazos poco a poco con sus Y el apego. padres. Sí, como ese apego. Le está prohibido aprender solo por el hecho de aprender, o sea, necesita como acción. Una dirección. Aplicar, no solo una Aplicar, sí. Estudia en Nitna, que es como la tradición oral que en ese momento había. Aprende las leyes civiles y criminales, leyes de la purificación, la educación sexual, leyes de la agricultura y las destrezas del oficio de su padre, los sacrificios, perdón, de los sacrificios, ¿sí? Entonces, de 10 a 13 años, entiende esto. De 13 a 15 años, es un joven que era como ya un poco más, ya lo consideraban más maduro, y un joven guerrero. No sé si han escuchado el término bar mitzvah, sí, bar mitzvah, que es a los 13 años, creo que para los hombres, Sí. y para las mujeres, no sé, creo que a los 14. Es como decir los 15 años de una niña. Sí. Algo así. O sea, los hijos no, Pero- Jesús lo llevaron. Entonces lo llaman el hijo del mandamiento. Total, es aquí totalmente responsable de todos sus actos, le hacen una ceremonia donde pues, aquí como que es como ceremonial el tema donde ellos pasan a ser totalmente responsables de sus actos, estudia a fondo la ley, los mandamientos, juicios, testimonios y estatutos y preceptos de las escrituras. O sea, ya va a ir ahondando más. De los 15 a los 18 años es el estudio del Talmud, conocimiento de la historia y antecedentes del pasado, biografías de santos tomadas de las escrituras y de la historia. De los 18 a 20 años, pues era pues el matrimonio, la etapa del matrimonio. De los 20 años a los 20 años, ya va pasando, es activo en su profesión. Antes ya había aprendido en Las labores propias para que las labores propias del oficio a quien de 10 a 13 años aprende las labores propias del oficio de su padre y aquí ya lo ejerce completamente. A los 30 años es una etapa que llaman pleno vigor. A los 40 años hay una madurez de razonamiento, a los 50 años es consejero, a los 60 años comienzo de la vejez, a los 70 años edad de las canas, a los 80 años vejez avanzada y a los 90 años declive, ¿no? Entonces, este cuadro nos ilustra cómo bajo la guía de Dios los padres enseñaban a sus hijos la ley con el propósito de que la aplicaran en su vida diaria. ¿Puedo añadir algo ahí en ese cuadro? O sea, es como los términos y la aclaración de cada término es del hebreo. Es interesante ver cómo Dios, porque mira que todo eso se ve en psicología, prácticamente podemos entender. Y Dios cuando plantea estos nombres, Dios dice, ¿no? Y es bonito ver cómo juegan con sus manitas. Eso uno lo ve, por ejemplo, si están estudiando pedagogía, que esos son los cambios de los niños, como Dios ya lo estaba diciendo y mostrando esas etapas. O sea, yo a lo que voy es que eso fue dado en un momento donde no existía todo eso que para nosotros hoy en día ya lo ven, pero ya Dios podría detallar y cada nombre clasificaba esas características. Otra cosa que me llama mucho la atención es que realmente era basado a la capacidad que tenía a cierta edad de hacer ciertas cosas. Porque en nuestra cultura si va uno a ver la crianza del niño, lo basa en la incapacidad. ¿Sí? No, es que tú no, porque todavía no eres capaz de eso. Siempre lleva al no eres capaz, pero realmente no es el tiempo. Es diferente verlo cuando a esta edad el niño tiene la capacidad o el joven tiene la capacidad de cumplir esto, de hacer esto, de ya su mente, su cuerpo, todo determina que puede realizar
ciertas actividades. Eso me parece a mí que en uno debería ser un cambio total porque ya no ves hacia lo negativo y la incapacidad, sino realmente a la capacidad que puede tener hacia este tipo de No, y algo que aprendí hace poco es que una etapa se puede pasar a la otra siempre y cuando se haya aprendido bien. O sea, el éxito de llegar a los, que digo yo, 50 años como consejero, como lo tienes tú ahí, realmente para llegar allá debe garantizar que las otras etapas se culminaron correctamente o digamos que hubo un gran porcentaje de que en este caso el niño o la persona lo aprendió y se apropió de él, porque no es posible que hoy se pase una etapa, puede pasar, pero que lo haya hecho, que, o sea, que lo haya aprendido correctamente, o sea, de ahí está como el éxito, digo yo, que una etapa se haya desarrollado bien, se haya apropiado bien y posteriormente ahí sí ya pase a la otra cuando ya tiene el conocimiento, no solo teórico, sino también práctico de las cosas que necesita hacer. Sí, es importante. Y también porque verlo así como de manera global, pues a mí me impactó un poco eso, porque uy, eso se tiene, es bonito. Yo, ok, ¿qué está Perdóname. pasando? ¿De dónde tú sacas este cuadro? O sea, la información sale de acá. No, aquí dice, se Es un llama cuadro de un Perspectiva de la vida Estudio social. que se le hizo a la cultura hebrea. Ah, ok. de lo Ok. que hacen los hebreos con sus niños y el término de la escritura, cómo lo usaban y por qué lo usaban el término precisamente para clasificar esa etapa de la vida. Y qué bonito, o sea, que se tenga conocimiento, o sea, los padres tengan conocimiento de estas etapas para tanto enseñar a sus hijos como también cada uno entender en qué etapa puede ir yendo. ¿Sí? Es muy No, y bonito, mira me parece. y mira que es curioso porque digamos que sí hay, o sea, yo digo, obviamente Dios dejó un panorama y todos se han apoyado de ahí, porque de hecho existe una teoría en psicología que habla de esto y yo viéndola en ese momento, Dios obviamente no le pone los nombres técnicos, ¿no? Pero yo estaba viendo ahorita y abarca todo lo que necesita una persona, desde su parte biológica, desde su parte espiritual, desde su parte cultural, social, lo colectivo, o sea, realmente Dios incluye todo ahí. Sí, o sea, incluye eso y de ahí salen otras cosas que yo digo, realmente la ciencia y lo que se ha desarrollado cada vez llevan más a que realmente el modelo de Dios es el que funciona. No hay otro. Aunque lo quieren sacar de la escena, No, mira que en todas las sí. áreas, Se apropian de lo que Dios dice, pero no lo reconocen. Entonces, este cuadro nos ilustra esto, que bajo la guía de Dios los padres enseñaban a sus hijos la ley y con el propósito de que lo aplicaran, porque es importante no solamente el conocimiento, sino que lo apliquen, vivan para Dios y pues al vivir para Dios pues están todas estas leyes que llevaban a amar al prójimo. O sea, como veíamos la ley era perfecta, pero en realidad el corazón pues del hombre no estaba bien, pero o sea, Dios tenía unas guías perfectas, unas guías para cada etapa de la persona. Al caminar con Dios sí había Al posibilidad de caminar algunos con giros. Dios era totalmente, era sabio caminar con Dios. Aquí vemos unos padres que si temían al Señor y querían honrar al Señor, tomaban su papel de educar muy en serio. Porque entendían la importancia de que su hijo o hija dependiera del Señor. Y que aunque ellos no estuvieran, aunque ellos murieran, aunque ellos quizás podrían seguir confiados de que lo que ellos enseñaron, su hijo lo podría seguir, lo podría, y estaban en las mejores manos, en las manos de Dios, ¿no? Entonces, pues, ya viendo este cuadrito, era como, o sea, esboza un poco cómo era en, en, en la cultura judía. Ahora pues voy a dar unos ciertos consejos para los padres en el proceso de soltar a sus hijos en su camino hacia la independencia. Primeramente, y este es importante, me parece fundamental, es modelar la fe en
en las acciones diarias. Modelar la fe de ¿quiénes? Los padres. Los padres, primeramente, deben eh, eh, poner en práctica las verdades de Dios. Es una de las formas más poderosas de enseñar a los adolescentes. A menudo los jóvenes observan más lo que sus padres hacen que lo que dicen, por lo que el ejemplo personal es clave. Aquí hay algunos aspectos en los que los padres pueden mostrar cómo su fe influye en su vida diaria. Entonces, el primero que vemos ahí es toma de decisiones basadas en principios cristianos. Los adolescentes se enfrentan a muchas decisiones y ver a sus padres buscar orientación en la fe para tomar decisiones sabias puede ser muy inspirador. Por ejemplo, los padres pueden mostrar con la oración y la reflexión en las escrituras cuando les ayudan a resolver dilemas, o sea, cuando ellos van a Dios y le preguntan. Y le ayudan a resolver dilemas como, por ejemplo, conflictos en el trabajo o conflictos con alguna relación. Cuando ellos hacen como este proceso, los hijos están observando cada detalle, como ellos, digamos que le preguntan al Señor. ¿Sí? También pueden modelarlo en la actitud del servicio. El modelo de la vida de Jesús está centrado en el servicio a los demás. Los padres pueden demostrar esto ayudando a amigos y familiares o a personas necesitadas de manera regular y explicando a sus hijos que este tipo de acciones están motivadas por la fe. Además que esa actitud de servicio que a veces a uno le cuesta mucho, es ver esa actitud de servicio también debe ir para ellos. Porque a veces uno es dado a los demás con facilidad, pero a veces ellos requieren esa actitud de servicio para ellos. Y uno piensa que porque uno vive con ellos o porque hace X o Y labores para ellos, entonces les está demostrando servicio. Pero no, esa actitud de servicio debe ir más allá, como, sí, como si yo cómo lo hago con otro y mirarlo cómo puedo realizarlo con ellos también. Sí, esa actitud de servicio debe comenzar desde el hogar, luego nuestra iglesia y luego hacia el exterior, hacia la comunidad. Entonces, es muy importante que el padre pueda también modular esto y también practicarlo. El perdón y la paciencia. Los adolescentes son muy sensibles a cómo sus padres manejan los conflictos. Mostrar una disposición a perdonar, practicar la paciencia y ser comprensivos, incluso en situaciones desafiantes, refuerza el mensaje de Cristo de amor y misericordia. Los padres pueden modelar la importancia de perdonar a los demás y de no guardar rencor, explicando que esto es parte de su fe. Explicando que Cristo es lo que quiere que perdonemos. También la compasión y empatía. La forma en que los padres tratan a los demás, especialmente a las personas que no comparten su misma creencia, es un ejemplo poderoso. Mostrar compasión y empatía, escuchando y apoyando a quienes lo necesitan, es una forma de vivir el mandamiento de amar al prójimo. Practicar la gratitud y la humildad. Ser agradecido por las bendiciones y tener una actitud humilde ante los logros es una lección clave que los adolescentes pueden aprender observando. Los padres pueden expresar gratitud regularmente, no solo en las oraciones, sino con su propia actitud diaria de que todo lo que tiene es un regalo, que proviene del Señor y que no se da por hecho. Sí, es recordando constantemente, gracias, Señor, que todo, o sea, mi actitud expresa lo agradecida que estoy, ¿no? También es importante en la actitud, porque a veces logramos, pero no.
pero pues nuestra actitud también debe ser. Lo logramos, pero no lo Sí, expresamos. Ajá. Y la otra es que muchas veces también, yo no sé si es por la cotidianidad que uno vive en su hogar, a veces aún expresar la gratitud por aquellas cosas que hacen. Lo digo por mí, a veces es muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esa palabra? Como, como que, porque ellos necesitan valor y necesitan identidad. Y a veces uno destruye eso cuando ellos hacen algo y uno ni siquiera es capaz de decirle gracias. Realmente no es una obligación, no dice sí, es una obligación, pues lógicamente por lo que uno moldea la casa. Pero realmente a veces poder ser agradecido con ellos por las cosas que hacen, eso también va generando en ellos una actitud de gratitud. Tengo una anécdota con eso, y no fue particularmente en mi casa, sino que mi hijo Julián Andrés, cuando era menor de, haz de cuenta, no, bueno, él tiene actitudes de agradecimiento. Es un muchacho que eso le gustaba agradecer particularmente. Pero una persona llegada a nosotros nos hizo un favor, y él se dio cuenta y para él fue, o sea, realmente lo deslumbró el favor nos habían hecho. Y él cada vez que miraba a la persona le decía gracias, gracias por lo que hiciste, gracias, ¿no? Y era así, repetitivo, pues era algo que le nacía a él realmente. Y una vez me coge esta persona y me dice, ay, ya dígale que ya deje de hacer eso, es muy cansón. Eso no me o sea, como arrastrado. Imagínense. Gracias a Dios me lo dijo a mí. Sí, estaba pensando. Que se enoja conmigo. Ese comentario. Claro, pero yo pensé inmediatamente Sí, en el cómo niño, hubiera destruido. cómo hubiera destruido. Claro. Sí, y él ya tenía como 13 años más o menos. Pero, digámoslo así, como un valor tan importante que no hubiera, para él era algo maravilloso si hubiera sido lo más sencillo. Pero, como nosotros de adultos, pensaba yo, podemos destruir un valor tan importante que realmente con sinceridad lo estaba haciendo. ¿Sí? Y eso pasa si nosotros no somos recíprocos en este agradecimiento. Y sí, si no lo aprendemos a hacer nosotros, porque es difícil a veces, porque a veces damos por sentado de que la otra persona, pues, entiende que la amo, por ejemplo, pero nunca le expreso mi amor, o sea, nunca le digo, oye, gracias por lo que hiciste, esto yo también lo noté, ¿sí? Y la persona lo puede valorar mucho, muchísimo. O Hay sea, gente que le molesta el que le digan gracias. también. Entonces, esto es una práctica constante con de la gratitud y entender de dónde proviene pues todo lo que tenemos. También en ser consistentes en los valores. Los adolescentes a menudo detectan cuando los adultos son incoherentes. Si los padres profesan ciertos valores cristianos como la honestidad o la justicia, pero actúan de manera contraria, esto puede generarles confusión y luchas a los adolescentes. Es importante ser coherentes en las palabras y las acciones, demostrando que la fe no es solo algo que se practica de domingo a domingo, sino que forma parte de todos, o sea, de nuestra vida, del día a día. Otro es manejar las dificultades con fe. La forma en que los padres enfrentan los momentos difíciles también es un ejemplo importante, ya sea una pérdida, un problema financiero o una enfermedad. Los adolescentes observan cómo sus padres reaccionan a la adversidad. Si los padres manejan estas situaciones con fe, esperanza y confianza en Dios, mostrarán a sus hijos que la fe no es solo para buenos momentos, sino una fuente de fortaleza en medio de las pruebas. Y eso, cuando ellos se aferran a su fe, sus hijos van a ver cómo sus padres enfrentan estos desafíos. Es bonito ver esto. Pues el anterior me pareció es importante y también hay otros que también vienen dentro del proceso. Aquí hay muchos. Confianza en el proceso de crecimiento. Recuérdales que o sea,
recordarle a los adolescentes que la transición hacia la independencia es una parte natural del desarrollo. El crecimiento de los hijos no significa que ellos perderán su rol como padres, sino que va a evolucionar, va a cambiar ese rol. En la vida hay un tiempo para cada cosa. Y este es un tiempo de crecimiento tanto para los padres como para los Hijos. hijos. O adolescentes. Los dos que van a entrar a la etapa de adolescencia. ¿Sí? Entonces eso es un tiempo de cambios para los dos. Amor basado en el apoyo y no en el control. El amor genuino no consiste en imponer, sino en acompañar. Como dice 1 Corintios 13, 4-7, el amor es paciente, el amor es amable, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ayudar a los padres a comprender que amar a sus hijos implica darles espacio para crecer y tomar sus propias decisiones del mismo modo que Dios nos permite hacer eso a nosotros, a los padres, a nosotros. Yo tengo 4 peluches, ¿no? Ya no se limpieza, los cuido, yo pido a ti. Ay, perdón. Sí, me distrae. Oración y confianza en Dios. La ansiedad y el control a menudo reflejan una falta de confianza hacia Dios. Animo a las madres que en lugar de dejarse llevar por la preocupación, se tomen un momento para orar por sus hijos. A veces, no sé si me atrevo a preguntar cuántas veces oramos por nuestros hijos cada vez que nos preocupamos por ellos. Es algo que debemos preguntarnos, ¿no? Porque Dios da la herramienta. Dios nos pide que oremos y que le dejemos el control a Él, ¿no? La oración es una poderosa herramienta que nos permite entregar nuestras inquietudes a Dios y confiar en que Él tiene un propósito y un camino para cada uno de ellos. En Filipenses 4, del 6-7, se nos recuerda que en lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras peticiones en oración a Dios. Al hacerlo podemos recibir la paz que solo Él nos puede dar y también la sabiduría y la confianza de que Él tiene el control. Entonces, esto nos va a ayudar a aliviar esa ansiedad y fortalecer nuestra fe en Él. También otra práctica que podemos fomentar dentro de la familia es orar en familia, no imponiendo a los adolescentes, sino realmente como involucrarlos, como decirle, oremos, tenemos este espacio familiar para orar, oremos por una lucha que tengas, oremos por también una lucha como padres que tengan. Entonces, pueden compartir sus luchas y también orar por otros. Esto es una práctica que se puede realizar. También es importante crear espacios de diálogo. En esta etapa en la que sus hijos están pasando de la niñez a la adolescencia, es fundamental fomentar espacios de diálogo abiertos y respetuosos. La adolescencia es un momento de grandes cambios y conocer a sus hijos en esta etapa es crucial. No son los mismos niños de antes, o sea, ya no es lo mismo. Ellos pasaron a otra etapa, ahora están en un proceso de formación de su identidad y necesitan sentirse comprendidos, ¿no? Es importante aclarar que una comunicación abierta no significa ser permisivos, ¿no? Hay unos principios claros de Dios, ¿no? Más bien se trata de ser comprensivos y de crear un ambiente en el que sus hijos se sientan cómodos para comunicarse, para compartiendo sus pensamientos y sentimientos. En lugar de imponer decisiones,
Busquen generar conversaciones donde ambas partes compartan sus expectativas y preocupaciones. Esto no solo les permitirá conocer a sus hijos, sino que también les dará la oportunidad de que sus hijos les conozcan. Esto lo hablábamos el martes. Era importante que la comunicación es supremamente importante y en las relaciones. Y creo que esto quizás lo tratará Jennifer en la próxima enseñanza, pero es importante porque es bueno que se abra el espacio de que, bueno, yo quiero escuchar a mi hijo, sus preocupaciones, sus gustos, lo que está pasando en su vida, pero yo también puedo abrirme con mi hijo y explicarle cosas que yo he sentido, preocupaciones que tengo yo, cosas que me han pasado cuando era adolescente, no sé, eso le permite al adolescente también entender a sus padres y lo que han pasado. Entonces es bueno que entre ellos se abra esa comunicación de lado y lado. Sí, sí, me entender, como de lado y lado. Ajá. Como dice Proverbios 15:1, una respuesta suave calma la ira y este diálogo puede ayudar a reducir las tensiones en la relación. También es bueno dentro del proceso del diálogo no ser irrespetuosos, o sea, no tratar a los hijos o sea, si no quieres que te traten irrespetuosamente, pues trata también a los otros con respeto, incluyendo a tus hijos. Trátalos como si fuera alguien al que respetas, al que escuchas, al que quieres comprender, ¿no? Esto también me parece importante. Recuerden que esta comunicación abierta y comprensiva no solo fortalece los lazos familiares, sino que también les enseña a sus hijos a expresar sus sentimientos y pensamientos. Al abrir estas vías de comunicación, estarán construyendo una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, lo que es esencial en esta etapa de sus vidas. También es bueno que quizás el adolescente tenga, al abrir esos espacios de diálogo, tenga preguntas sobre su fe. Entonces, que los padres puedan también tener ese oído atento a escuchar esas preguntas y quizás a aclararles esas dudas que tienen sobre su fe. Entonces, y ahí ellos van, digamos que ellos están buscando ahí su identidad, ¿no? Es importante ver eso y muy seguramente el padre puede ayudar en ese proceso de aclarar esas dudas e inquietudes, sin juicios, ¿sí? Sin juicios. También podemos fomentar la autonomía en esta etapa, la importancia de la responsabilidad y la fe. Esta etapa de la adolescencia es crucial para animar a sus hijos a asumir nuevas responsabilidades y a tomar decisiones con sabiduría. Acuérdense que, no me acuerdo desde qué edad, desde los 13 hasta los 15 años. Los Sí, incluyen ya. ya los incluyen, ¿no? Ya incluyen. Y son responsables De sus decisiones. O sea, ellos ya empiezan a asumir desafíos nuevos, nuevas cosas en las que tienen que tomar decisiones y pues asumir esa responsabilidad, ¿no? En Proverbios 22:6 nos recuerda que si instruimos a los hijos en su camino, cuando sean mayores, no se apartarán de esa enseñanza, ¿no? Entonces, la instrucción continúa, pero también aquí hay un acompañamiento en el proceso. Además de fomentar la responsabilidad, este es un momento perfecto para reforzar su fe y ayudarles a desarrollar valores sólidos que guíen sus decisiones.
al darles la oportunidad de participar en decisiones relacionadas con sus responsabilidades, como la gestión de su tiempo, el cuidado de sus pertenencias o la elección de las actividades, les estará enseñando a ser más autónomos y a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Recuerden que aunque ahora sean más independientes, las lecciones y valores que les impartan permanecerán en su corazón y los acompañarán en su camino. Ellos siempre están como absorbiendo, no crean. No sé si en esta etapa, pero en esta etapa también absorben muchas cosas, ¿no? Están no, es que todos absorbemos, a cada rato estamos absorbiendo. Porque el aprendizaje es continuo. El aprendizaje en todas las etapas va a ser contigo. Entonces, como padres, su rol es guiarlos en este proceso, brindándoles apoyo y orientación mientras exploran sus nuevas responsabilidades y fortalecen su fe. Esto les permitirá enfrentar el futuro con confianza y una base sólida de principios. También es importante aceptar la transformación de la relación padre e hijo. Sí, yo creo. Mi peluche. No, tú tienes la perspectiva como hija. Sí, la verdad, sí, es un tiempo difícil. En la adolescencia es un tiempo difícil sin Dios. Y es bonito ver esto, o sea, es bonito aprender y decir Dios, o sea, con Dios es tan distinto, con Dios te centra en muchas cosas y me parece difícil que para los padres también es un cambio muy drástico. Ver a su niño y ahora pasar a alguien que está experimentando cosas, cambios y ya como que ya no es un niño. Me imagino que cometen errores y una ¿Sabes que lucha uno mucho como padre? Es a la imagen, o sea, la imagen que ellos, porque cuando los niños se formó uno una imagen, y no sé por qué la imagen uno piensa que va a seguir, pero no, esa imagen es como si hubiera sido algo tergiversado y en esta etapa es cuando realmente comienzan a tener el carácter que ellos van a llegar a eso, ¿sí me hago entender? Entonces, es desligarse de esa imagen. Yo creo que necesita también un proceso, los padres y los adolescentes necesitan un proceso de transición, un proceso con Dios, acompañados de Dios. Pues algo de eso que el niño sufre en el proceso de desprendimiento, en la etapa que va creciendo, sufre ese trauma, pero los padres sufren el trauma precisamente en ese momento porque ya ellos empiezan a tener independencia y se tienen que desprender. Es ese dolor que sienten como que piensan que el niño no va a poder hacerlo solo, pero ese desprendimiento también es un trauma para los padres. Entonces, en esta etapa, como va a evolucionar esa relación, entonces ya se pasa de cuidar al niño a guiar al adolescente, ¿no? Ofreciendo un apoyo más sutil y permitiendo que sus hijos se enfrenten sus propios desafíos. Así como Dios nos otorga la libertad de vivir nuestras propias experiencias, los padres deben confiar en el proceso de crecimiento de sus hijos. No es algo que se da de la noche a la mañana, pero es como empezar a soltarlos y dejárselos a Dios. O sea, sí, es como empezar a decir, ellos, o sea, tú los empujas, ¿no? Lo que en últimas tienen que decidir ellos, porque también está en la parte de la fe. En últimas, uno de padre tiene que ser consciente que ellos no quieren que vivan la fe de uno.
porque la fe no es No, uno quiere que vivan su fe, y personal. para su fe necesitan ellos entender a Cristo. Y esa división, o sea, que lleguen a ese punto, que sería el objetivo que uno del Padre debe de tener, que ellos mismos digan, no, sí, es mi Señor y es mi Salvador, ¿cierto? Pero también eso tiene su proceso, porque en medio uno también quiere honrar al Señor y quiere que ellos con su vida honren al Señor, pero ni lo uno ni lo otro es fácil, sencillamente lo que dice Susi, uno no dice realmente, Señor, te pertenece. Yo Es personal e intransferible. intransferible. También es ellos buscando su relación personal con su Señor. Entonces, el otro es entender la singularidad de cada hijo. Es esencial que los padres reconozcan y comprendan la individualidad de sus hijos, así como sus diferentes personalidades y estilos de aprendizaje. Cada hijo tiene un ritmo propio y responde de maneras distintas a las enseñanzas y principios que se le transmiten. Mientras que se enseñan principios generales de Dios, cada hijo puede necesitar un enfoque particular que se adapte a su forma de ser y aprender. No es o sea, Dios es, Particular. o sea, sus principios son, sí, o sea, sus principios son para todos, pero él conoce que cada uno de sus hijos es particular, es único, él lo hizo totalmente único y los padres también a veces lo ven, que un hijo aprende más rápido matemáticas que química, no sé, o que un hijo es más atento que otro, el otro es más distraído. Entonces, también hay que reconocer esa singularidad en el proceso y ver que sus crecimientos no deben ser iguales. Canal. Uniformes. Y uniformes, nadie, sí, como tú dices, ninguno estamos en el mismo, o sea, estamos creciendo totalmente diferentes. Y Dios lo sabe. Dios sabe el tiempo de cada uno. Entonces, y sabe que hay algunos que se les facilita otras cosas y a otros no. Entonces, eso también hay que reconocerlo cuando ven a los hijos, se ve a los hijos y ver que que Dios ama a cada uno de ellos y que Dios también está dispuesto a enseñarles a su ritmo, ¿sí? O sea, como ellos aprenden. Entonces, como padre, es importante observar y escuchar, ajustando su orientación y apoyo según las necesidades específicas de los hijos. Esto no solo fortalece la relación, sino que también les ayuda a crecer con confianza en su identidad y en su capacidad para enfrentar el mundo. Así es como Dios nos trata a cada uno de sus hijos, reconociendo nuestra singularidad y guiándonos en nuestro camino. Y aquí el último es participar en actividades. Este es como más grande. A participar en actividades de la iglesia o comunidad. Involucrar a los adolescentes en grupos juveniles, misiones o actividades de voluntariado les permite experimentar la fe de manera activa, además de rodearse de una comunidad que comparte sus creencias. Y pues aquí lo puse algo más bien. Esto me parece importante porque desde mi experiencia, cuando yo conocí al Señor, que fue más o menos a los 17, 18 años, y conocí como a personas de mi misma edad que compartían mis creencias, esto me dio mucho, o sea, me ayudó a centrar muchísimo, o sea, me impulsó mucho en mi fe. Y es realmente importante cuando los adolescentes comparten con otros amigos su fe. Esto los impulsa mucho y la iglesia también, cuando comparte con la iglesia, los ayuda a reconocer las diferentes relaciones que hay en la iglesia
tanto de autoridad como o sea, de que hay de pares y de pares. Entonces, esto a mí me parece que es importante, no solamente para los adolescentes, sino como comunidad. Dios nos creó como una comunidad y esas relaciones fortalecen nuestra fe y nos ayudan a servirnos unos a otros. Eso es importante. Aquí pues hay algo que quisiera añadir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de lo anterior? ¿Hay algo que adicionar? Bueno, entonces esos eran como los consejos que se podían tomar. Hay más, podríamos investigar, podríamos seguir profundizando, que es importante este tema. También quisiera añadir algo, aquellos que no tuvimos la oportunidad de crecer en un hogar cristiano y que conocimos a nuestro Dios en una edad de adolescencia o ya de adultos, entramos también en un proceso de crecimiento espiritual, donde pasamos por todas estas etapas. Y aquel que nos enseñará en cada una de esas etapas es Dios mismo a través de su Espíritu. O sea, en el momento en que creemos en Cristo y somos salvos y Dios nos hace nuevas criaturas, nos convertimos en niños espirituales. Literal. Nacemos, por eso nacemos. Nacemos de nuevo. Que nacer, somos niños. Ahora tengo 10 años. Hasta ahora estoy jugando con las hijas. Que Susana hasta ahora está jugando con la manita. Déjenme infinidad. Y quizás ahora somos niños espirituales, también quizás ahora somos jóvenes espirituales, o quizás adultos espirituales. Nuestro crecimiento no solo se basa en la edad. Dios nos conoce a cada una de nosotras, sabe en qué etapa vamos y sabe qué necesitamos para cada etapa. Pero también depende de nosotros que a medida que dependamos más de Dios, podemos crecer más o menos. Así que nosotros también debemos procurar trabajar junto a nuestro Padre para seguir creciendo. Esta enseñanza, también somos parte de esta enseñanza. Amén. Hay que mirar en qué etapa vamos nosotros. Mándeme el cuadro, por favor. ¿En qué etapa vamos? Y quizás no crecimos con padres cristianos. Y quizás a la larga uno siente como, ay, si lo hubiera sabido antes. Pero tenemos al Padre más grande, que es nuestro Dios, y que Él nos va a enseñar, cogiditas de la mano, a pasar cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, eso también va para nosotros. Y me parece bonito lo que tú dices, porque de alguna manera también dentro de la congregación, que es algo que también, pues también nos ayuda a madurar, y si el Señor lo permite, que cada una sea sabia para poderlo manejar. Pero a veces se siente la exigencia, o sea que nosotras la ejerzamos, o sea que nosotras la recibimos, que para cierta etapa o para cierta vivencia de la vida como creyente ya deberías estar o hacer o comportarte, ¿sí? Y eso quita la individualidad, la singularidad del manejo de Dios para con cada creyente. Pero también pienso yo que como personalmente cada una debe también desear la sabiduría y el crecimiento que viene de la mano del Señor, porque tampoco podemos quedarnos siendo bebés espirituales, sino que a la medida que nos vaya, en la medida de la fe, como dice la palabra, cada una vaya madurando
en su proceso. Eso lo digo yo también como testimonio. Un momento de mi vida también como creyente, no sé si por ciertas circunstancias o porque ya era hora, donde yo realmente le dije a mi Señor, que yo en cada etapa tenga la sabiduría que se requiera, porque también me di cuenta que el ser de pronto muy chiquito en cierta etapa de la vida a veces no ayuda a mis hermanos, sino que los deja en una posición, mejor dicho, lo que decía no era coherente con lo que se supone que debería ayudarles. Entonces, también pienso que en todas esas etapas podamos disfrutar y también desear ese crecimiento, esa madurez espiritual que el Señor nos da. Es precisamente el versículo que nos dices, ¿no? Que deseemos esa madurez espiritual y que no nos quedemos solo con la leche, sino que avancemos hacia un alimento más sólido. Y eso es importante, que nosotras nos evaluemos nuestro corazón y le pidamos al Señor que nos ayude a ir creciendo, nos ayude a ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Y porque en realidad nuestro crecimiento espiritual nos ayuda, o sea, es todo para nosotros, como decías ahorita, en realidad, por ejemplo, para los judíos, en realidad, para ellos, Dios era lo más importante. O sea, que un niño conociera a Dios era lo más importante, más que su carrera, más que su oficio, es que conociera al creador de todo, al que lo iba a guiar en su vida. Entonces, el resto era parte de eso, porque Dios daba la sabiduría para vivir de la mejor manera. Estaba pensando que en esa particularidad de los hijos de Dios, que dice Luisila, cada miembro somos así, como somos hijos, cada hijo es diferente. Y aprender a amarnos como hermanos con esa particularidad, ¿cierto? Que como hijos de Dios cada uno tiene. Y yo creo que el Señor por eso escogió a los 12 discípulos tal y como los escogió, porque ninguno era igual. Todos tenían su forma de ser y todos iban en diferente crecimiento y todos percibían las cosas diferentes, pero al Señor le plació así y así los amó y les enseñó que debían amarse así. No les dijo, mire, sean todos como Pedro, ni todos como no entiendes. Es bonito ver eso y así aplicaba a los hijos, es igual. Eso, igual. Y también nosotros somos hijos, ¿no? Y tenemos hermanos. Entonces, es algo que en su sabiduría Dios creó, esas relaciones que nos ayudan a crecer. A mí pues me vino a la mente la relación que tenía Pablo con Timoteo, ¿no? Es su mentor espiritual, y Pablo animaba mucho a Timoteo, que era joven, para que siguiera creciendo, ¿sí? Aquí yo puse aquí un poquito antes que no era cuestión de edad. O sea, pues sí genera una cierta experiencia, pero si, por ejemplo, cometes los mismos errores siempre, pues en realidad no estás creciendo, ¿no? En realidad, un joven puede alcanzar una madurez, o sea, mucho mayor. Como lo dice aquí, perdón, ¿alguien me puede leer este? No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Entonces, como los padres pueden modelar a sus hijos, pueden pues, modelar pues, la fe mostrándola en su vida, nosotras también. Aunque no estemos en esa etapa de padres, aunque no estemos en esa etapa de adolescentes, o de pronto somos adolescentes espirituales, pero Dios quiere que ejercitemos nuestra fe, que sigamos creciendo, que seamos ejemplo de cómo vivo, de amor, de tu fe y de pureza, ¿no? Eso quiere el Señor. Entonces, pues, y pues por último, también me parece bonito: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará.
En cuanto a ese versículo, les comparto que por muchos años tuve conflicto porque decía, instruye al niño en su camino y aun cuando era viejo no se apartará de él. Cuando mis hijos comenzaron a crecer y yo comencé a ver que en especial los varones comenzaron a tomar decisiones que no iban de acuerdo al Señor, de alguna manera me sentí decepcionada con este pasaje, porque la verdad siempre fue un pasaje lema en mi corazón. Pero cuando entendí que realmente el énfasis ahí es el único camino, y el camino que nos toca establecer es al Señor como Salvador y como fuente de vida. Y ya el resto lo podemos tener. Entonces, de ahí la importancia y, por ejemplo, la preocupación aún como iglesia que los niños conozcan desde chiquito realmente la salvación. Porque no es excusa que no les presentemos a Cristo como niños, porque Él es lo que ellos necesitan. Si al menos saben quién es Cristo, yo sé que el Señor no se va a dejar quitar a sus hijos. Y no, eso a mí me trajo aliento, porque yo veía que mis hijos no estaban andando, ¿sí? Y pues aún, por ejemplo, alguno de ellos no. Pero tengo esa esperanza de que el camino es Cristo, y si Cristo está ahí, Él hará lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, no necesariamente el camino es que van a comportarse en todo como el Señor, o siguiendo la moral del Señor, ni nada, no. Pero Él es el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese es el camino que debemos trazar. Pero a veces ni siquiera saben que Él es el Salvador. Y los niños no son cristianos con nosotros. Ellos, como decíamos, tienen que entender esa verdad. Sí, yo creo que independientemente del camino que tomen, esa verdad los va a seguir. O sea, esa verdad los va a seguir donde quiera que vayan. Y pueda que, como es una decisión también de la persona, ya como en algún momento va a volver. Y, por ejemplo, cuando yo ya hablaba la vez pasada, también tocó este pasaje, decía, claro, está hablando, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, sí, no se sabe, pueda que un tiempo se aparte, pero seguramente volverá. Sí, esa verdad, yo creo que en algún momento, si realmente la facilita, si es hijo, en algún momento dará la vuelta con el pastor en Señor, se queda la vuelta y volver. ¿Y qué le corresponde al Padre? Confiar en el Señor. Dejar Los el pasos que tú control. nos das. Sí, pues. Yo Si quieren repetirlo. Yo quería decir algo y es, realmente yo me he dado cuenta de algo y es que los papás de alguna manera sí se dan muy duro, sí son muy autoexigentes, muy, o sea, como, y la sociedad en general sí ataca, pero deberías estar haciendo esto, tú deberías comportarte de esa manera. Si tú eres el papá, deberías tal cosa. No hiciste esto, es tu culpa. Sí, y realmente yo digo, la adolescencia en ninguna etapa de ningún hijo es difícil, es fácil, perdón. Yo tengo 33 años y yo sé que yo todavía mi mamá sufre por mí, ¿sí? En cosas que ve que, pero ¿por qué va a hacer esto? Sí, exacto. Entonces, realmente yo digo, a veces escucho a los papás decir, por ejemplo, no, es que yo voy a hacer tal cosa para darle a mi hijo lo que no tuve. Y alguien una vez una mamá me decía, no, es que yo me muero por mis hijos, yo daría la vida por mis hijos, o sea, yo me muero por ellos. Yo le decía, ¿qué pasaría si tú cambias la retórica y lo piensas como dar más bien, o sea, generar vida en tu hijo? O sea, porque esa frase de yo me hago matar por mis hijos, de yo me muero por mis hijos. Y realmente yo siempre he pensado, uno o como padre siempre se piensa, no, es que yo tengo que darle a mi hijo lo que no tengo o lo que no tuve. Y esto es lo que tú no tuviste. Sí, y a veces uno se enfoca tanto y veo que los papás se enfocan en una cosa, en la otra, en suplir necesidades sociales, en suplir necesidades culturales, económicas que obviamente se necesitan. Pero si realmente un papá analiza esto es lo que no tuvo. Yo creo que muchas de nosotras acá creció con la idea vaga del Señor o muchas veces sin saber nada del Señor y esto era lo que necesitábamos, ¿sí? Y realmente yo animo a los papás en eso es eso que no tuvieron realmente de él. Dios les va a dar siempre la economía, porque Dios dice que nos va a proveer. O sea, así sea un tomate lo va a dar, es una alimentación. Sí, va a tener, o sea, siempre esas necesidades realmente Dios las va a suplir porque Él dice que las va a suplir. O sea que la energía no debería estar en un 100% en eso. La energía debería estar en un 100% en realmente, como dice, instruir al niño, porque ya nosotros venimos con maldad. Ya nosotros venimos, o sea, defectuosos por herencia. Sí, entonces realmente eso es lo que se tiene que construir.
¿sí? Y yo veo que ese es como el bache que de pronto hay en los papás, en de pronto lo que tú decías, en construir una carrera, en que tenga un futuro, en que tenga X, Y, Z, en que, no sé. Y yo veo ese espacio del Señor tan vacío, ¿sí? Y realmente yo animo a los que son papás, a los que quieren ser papás, a los que el Señor decía que van a ser papás, que realmente ahí debería estar enfocado en generar vida hacia ellos. Sí, como decía ahorita Marcelito, o sea, obviamente el Señor es el que genera eso. Y en el proceso, que los papás sean compasivos con ellos mismos. O sea, ustedes no se las saben todas. Ser papá es muy difícil. No cometer errores es imposible. Enseñar todo es imposible. Que el hijo se aprenda todo también es imposible. Y los papás en ese proceso también tienen que ser muy compasivos. O sea, llega un punto en que efectivamente yo puedo enseñar muchas cosas y muchas otras se me pudieron ir ¿sí? Pero llega un punto en que también yo quiero que de alguna manera se empiece a tomar conciencia de que el adolescente empieza a ser responsable de sus actos. O sea, yo creo que en ciertas etapas, si uno ha hecho muy bien su proceso, realmente ya es consciente y empieza a tener responsabilidad sobre ese proceso. Obviamente tiene que haber un proceso de acompañamiento, ¿sí? En las situaciones diferentes, pero no es la responsabilidad total de los papás de las decisiones o de las acciones o de las consecuencias que traigan ciertas cosas, que yo siento que es como lo que cargan. Y de hecho hace poco me pasaba con una mamá y decía, es que yo he hecho esto, yo decía, espérate un segundo. O sea, hasta aquí es tu responsabilidad y si te quedas un día en eso, ni tú avanzas ni tus hijos avanzan. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Entonces, realmente es que de pronto sí se sea un poco más compasivo en nosotros en el proceso, porque en algún momento yo decía, no, pero es que los papás están todos, yo era la reina de, no, es que... Hoy en día ya lo veo con más, o sea, con una cosa más compasiva y realmente más real, a realmente que eso no es una labor, no es una labor sencilla. Y otra cosa que yo aprendí hace poco es, normalmente uno bota la responsabilidad de los papás, de que se tiene que educar, de que tiene que saber ciertas cosas, pero yo digo, también es importante que el adolescente se conozca, ¿sí? Que el adolescente sepa por qué procesos está pasando, que el adolescente sepa, últimamente, nosotros no tanto, pero los adolescentes están llenos de estímulos, de información por todo lado. Ser adolescente hoy en día es muy, muy complicado. Bombardeados. O sea, es extenuante y es doloroso inclusive ser adolescente en esta época, porque los estímulos y la información a la que tienen acceso es muy frustrante, es muy dolorosa, es muy comparativa. Y ahí es donde realmente pienso yo que también, si el adolescente y si le acompaña en el proceso también de entender que cambios, no solamente físicos como los decía Chuy o todo ese tipo de cosas, sino todo lo que está expuesto posiblemente, porque eso no lo garantiza, se mitigue el impacto en cuanto a ellos en su crecimiento. Sí, y realmente yo también digo, los papitos de alguna manera también educarse, qué procesos tienen sus hijos. Hace poco yo aprendí algo y es todo el sistema de todo el proceso neuronal y todo el proceso hormonal que tienen los adolescentes. O sea, yo me sentaba y yo veía a ver, yo decía, esto pasa a una adolescente, yo por qué no sabía esto. Y se me salían las lágrimas, yo decía, pobrecitos. O sea, pobrecitos, la carga tan barraca que ellos manejan. Y uno también tiende a juzgarlos muy fuerte. Entonces, que ellos también supieran cómo funciona el cuerpo. O sea, ante esta situación tú estás viviendo tal cosa. Ante esta, es tu cuerpo que está reaccionando ante ciertas cosas. ¿Sí? Y posiblemente lo que yo digo se mitigaría. Solo que yo a veces digo, estamos tan metidos en cada una de sus responsabilidades, sus cosas, que uno se le olvida que por eso el Señor dice instruye. Y es instruir, yo lo estaba investigando a qué se refiere y es dele y dele y dele y dele y dele y dele y no se canse de darle y darle y darle y darle y darle y darle y darle. Así suena repetitivo porque realmente la memoria lo necesita. O sea, el cerebro necesita esa información. Dele, 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 dele. Y a veces como papás pienso que uno se cansa. Ay, ya le he dicho tantas veces lo mismo y voy a indicar. Le he dicho tanto y no, o sea, yo digo realmente ahí como dice el Señor, no cansarnos en hacerlo bueno. Y eso pues yo quería decir realmente como animar en el proceso de que es un proceso que no es tan fácil, pero como tú lo dices con el Señor y con las herramientas que hoy en día tenemos, porque tenemos un montón,
puede ser más llevadero. Y lo que hablamos la semana pasada, realmente como es un proceso real y como es un proceso que no es desconocido para ninguno, realmente debemos tomarlo como eso y ponerlo en lo real, pero tampoco es que sea un proceso de amargura. Sí, porque como leíamos el versículo la semana pasada, realmente también es un proceso que si le cambiamos el enfoque, podemos sacar lo mejor de él, que pienso que es lo necesario, porque si ellos van a apuntar a la madurez y a una madurez espiritual, pues lógicamente o sea, no todo es agonía. Sí, exacto. Se debe mostrar la La esperanza. esperanza, exacto. También quisiera adicionar algo que me parece importante. Yo entiendo que hay padres que quizás dicen ya es muy tarde o quizás no pudieron enseñarle a sus hijos desde pequeños o quizás se sienten ahorita que es muy tarde. No es tarde, no es tarde con Dios y más por el hecho de que Él si cuida a tu hijo, también te cuida a ti. Y si vas hacia Él y le pides sabiduría para, desde el punto en que estás, educar a tu hijo de alguna manera con Dios, hacia Dios, guiándolo hacia Dios, eh, Dios no, Dios va a responder, Dios te va a ayudar en el proceso. Entonces, a cualquier padre que escuche y esté desanimado, no se desanime, que Dios es más grande y Él puede cambiar y transformar todo. Entonces, yo creo que por ahora ya se nos hizo tarde. Gracias por escucharme, gracias porque podemos aprender de esta enseñanza mucho. Y pues nada, oremos, ahora hagamos una pequeña oración. Ay, Señor, qué agradecida me siento, Señor, por este tema, Señor. A veces no entendemos cómo funcionamos, no entendemos qué etapas pasamos, pero te agradezco, Señor, porque tú sí nos enseñas. Tú nos muestras cuáles son nuestras etapas, nos muestras sabiduría para poder educar a nuestros hijos, a aquellos que están pasando, Señor, por la adolescencia. Te pido, Señor, que cada una de las enseñanzas quede en nuestro corazón, Señor, que podamos ponerlas en práctica, que las revisemos, que podamos, Señor, ejercitarlas día a día y también ir hacia ti, Señor, y pedirte sabiduría para cada una de las etapas que estamos pasando, Señor. Gracias, Señor, por la familia que nos diste, por la iglesia, Señor, porque también es un soporte para aprender tu verdad, Señor. Y te pido que podamos, Señor, seguir enseñando tu verdad y poniéndola en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todas. Que tengan una buena noche. No, yo me quedo aquí hasta qué hora. Gracias. Entonces, ¿yo qué hago?